Bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Jesús es el Camino. Dios te bendiga. Buenas tardes, amada Iglesia GEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta transmisión. Es un verdadero gozo poder estar delante de la presencia de Dios. Espero hayas podido disfrutar de este tiempo de alabanza, de oración, seguramente saludando a alguien por el chat, a alguien que próximamente seguramente vas a poder verlo de manera presencial, porque como anunciamos el domingo pasado, ya comienzan las reuniones presenciales. 2 cultos por la mañana, 2 cultos por la tarde. También es una oportunidad en esta hora de aprovechar. Y querés poner en el chat: yo quiero sumarme a los cultos de la mañana en este horario, o en los cultos de la tarde. También podés hacerlo en esta hora también. Anima a alguno ahí que esté cerca tuyo, decirle: ahora vamos a escuchar palabra de Dios. Presta atención, abrí tus oídos espirituales para lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde también. Y es una excelente oportunidad también para que al terminar la palabra puedas estar uniéndote a los grupos de oración para poder estar orando, intercediendo por otros, para poder compartir tu necesidad en esta hora también. Y aunque empiezan los cultos presenciales los días miércoles también, te esperamos el miércoles que viene también en nuestro templo. No dejamos de orar en los grupos, seguimos haciendo, intercediendo como lo venimos haciendo cuando tenemos las reuniones online. Así que en esta tarde vamos a dar cierre a esta serie de mensajes que veníamos compartiendo, ¿sí? Encuentros con Jesús. Siempre hay un nuevo encuentro con Jesús. Y en esta tarde vamos a hacer un cierre, y en esta oportunidad Jesús se va a encontrar, escuche bien, con la fe de un centurión romano. Una historia que seguramente usted la ha leído muchas veces. El relato bíblico nos narra que poco antes de que Jesús entrara en Capernaum, se va a acercar un hombre que tenía lepra, una de las enfermedades más graves en ese tiempo, incurable. Se acerca hincándose, postrándose, arrodillándose delante de Jesús y le dice: yo sé que tú puedes sanarme. Un hombre con fe se acerca a Jesús, se postra y: yo sé que tú puedes sanarme. Pero la pregunta que le va a hacer este hombre a Jesús es: ¿tú quieres sanarme? Jesús le dice: sí quiero. E inmediatamente, no de lejos, sino de cerca, tocándolo, lo sana, queda sano. Jesús le pide una sola cosa: que no comente nada de lo ocurrido. Jesús todavía tenía ministerio por delante que desarrollar, había propósitos del Padre todavía en la tierra, así que le pide que por favor no dijera nada y que se presentara como así estaba establecido en la ley de Moisés, que se presentara con su ofrenda delante del sacerdote. Después de esto, Jesús sí entra en Capernaum y es interceptado ya no por un grupo de leprosos, sino por un grupo de ancianos de los judíos, enviados por un centurión romano, un capitán de una centuria. ¿Y qué era una centuria? Una unidad militar de aproximadamente entre 80 y 100 soldados. De ahí se desprende el nombre de centurión, por ser 100 soldados. Aparte de que estos centuriones tenían una gran responsabilidad al comandar esa cantidad de soldados, los centuriones gozaban de gran reconocimiento en el Imperio Romano, ya que eran los encargados de mantener el orden e imponer la ley en aquel lugar. Este ilustre capitán se enteró de que Jesús estaba en la ciudad. Él tenía a uno de sus criados, el cual él apreciaba mucho, que amaba mucho, con fuertes dolores. Estaba atravesando una grave enfermedad. Tan grave la enfermedad que estaba a punto de morir. Por lo tanto, pide a estos ancianos judíos que se presenten delante de Jesús y le rueguen todos juntos que venga para sanar a su criado. Cuando vieron a Jesús, dice la palabra, que actuaron de esta manera. Acompáñeme en el relato, Lucas capítulo 7, versículos 4 y 5. Y dice así la palabra: de todo corazón, de lo más profundo de su interior, le suplicaron a Jesús que ayudara a este hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él. Intentaron tocar el corazón de Jesús. Si alguien merece tu ayuda, es él. Pues este hombre ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Esto lo estaba diciendo por el centurión.
y que si él podía responder a esa petición que él le había hecho. Los dirigentes judíos, como decía recién, intentaron tocar el corazón de Jesús, convencerlo por las obras que este hombre había hecho y su buen trato que había tenido hacia ellos, para que Jesús pudiera concederle la sanidad a su siervo, al cual él amaba tanto. Jesús casi inmediatamente se dispone a ir a la casa de este hombre que no era judío. Todo lo contrario. Este hombre no era judío, era parte del imperio que le había quitado la independencia a Israel. Pero así todo, como Jesús sanó a tantos otros, una vez más estaba dispuesto a acercarse para sanar a su criado. Pero cuando estaba llegando a la casa de este oficial, es nuevamente interceptado por Jesús. Y ya no son ancianos judíos, sino son romanos, un grupo de amigos de este centurión que le dice que no se moleste en entrar a su casa. No porque el centurión haya perdido la fe en Jesús, no porque el centurión se había puesto en una actitud orgullosa, todo lo contrario, ni siquiera porque Jesús fuera judío. El centurión tiene una gran convicción de pecado, de su situación, de su realidad, y le manda a decir que no se siente digno, ni merecedor de que Jesús se tome la molestia de entrar a su casa. Y va a compartir lo siguiente. Acompáñenme en las buenas noticias de Lucas capítulo 7, verso 7. Por eso dice, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Hasta este momento, el centurión nunca ve a Jesús, envía a los ancianos de Israel, envía a los amigos. Por eso dice, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, escuchen la fe de este hombre, quedará sano mi siervo. Qué convicción, qué seguridad. Y como si faltara poco, él va a agregar lo siguiente, escuche bien, porque yo estoy bajo autoridad, dice él, es un hombre de la milicia, él sabe lo que es dar órdenes, ir para un lado, venir, él sabe dar órdenes a las personas y que las personas respondan, dice, porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Al escuchar esto, Jesús queda asombrado. Una de las pocas veces donde Jesús queda asombrado y maravillado. No solamente por la claridad que tiene este oficial de entender este principio espiritual de la autoridad delegada, sino por la fe que puede notar en este hombre. Que no es un líder religioso, que no es un judío practicante, ni siquiera es uno de sus discípulos, es un hombre gentil. Y cuando hablamos de gentil no es un hombre amable que saluda sino estamos hablando de una persona extranjera, ¿sí? No es alguien respetuoso, alguien que dice pase por aquí, sino que un gentil es alguien que no pertenece al pueblo judío. Así que Jesús se da la vuelta y mira a la gente que venía siguiéndolo, que habían escuchado sus mensajes, y le dice, no he encontrado en todo Israel una persona con una fe tan grande y que confíe tanto en mí como lo ha hecho este capitán romano. Termina narrándonos Lucas en el capítulo 7, verso 10. Escuche bien, cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Escuchó bien? Habían ido a ver a Jesús. Cuando ellos vuelven, por la fe de este centurión y por la palabra que Jesús había pronunciado, encontraron a este esclavo completamente sano. El título del sermón en esta tarde es Una fe que trasciende. ¿Usted tiene una fe que trasciende? Y usted se puede preguntar en esta hora, ¿qué es una fe que trasciende? Es una fe que se propaga, es una fe que avanza, es una fe que no se detiene, es una fe que no se mantiene oculta, una fe que no se limita. Vamos a ver a continuación 3 características de una fe que trasciende. En primer lugar, una fe que trasciende no es por vista, ¿sí? Así como el apóstol Pablo va a afirmar a los corintios, hacia los creyentes de Corintios le va a decir en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Pero aunque no lo podamos ver, está hablando del Señor, confiamos en Él. ¿Usted confía en Jesús? ¿O usted es de aquellos que dicen necesito ver para creer? ¿O usted confía en el Señor? Claro
que usted es de los que confían en el Señor. Claro que somos de los que confiamos en el Señor. Nuestra confianza no es por vista, sino por fe. En este relato se puede resaltar el contraste entre el primer hombre, aquel leproso que vio cara a cara a Jesús, que mirándolo se postró y le expresó su fe. Le dijo: yo tengo confianza, yo sé que vos me podés sanar, Jesús. Pero luego su pedido de sanidad, y Dios lo concreta. Así, por un lado, alguien que estuvo frente a frente, face to face, cara a cara con el Señor Jesús. Y este centurión que no lo vio, que no estuvo cara a cara con Jesús, que solo lo oyó, pero nunca lo vio. Sino fueron otros en el lugar de él. Podríamos decir, por un lado, la comitiva judía y por el otro lado, la comitiva romana, sus amigos, ambos para presentar su petición de sanidad por su amado siervo. Cada uno de nosotros, usted y yo, debiéramos identificarnos con este centurión y su fe. Dice el pasaje: cuando oyó hablar de Jesús, envió por él. Nosotros nunca hemos visto a Jesús. No, nunca lo hemos visto cara a cara, pero hemos oído de Él. Alguien nos habló de Jesús. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos creído en su nombre a través de la palabra. Hemos creído en la palabra del Señor. Hemos creído en su poder, en su amor y en una salvación tan grande. ¿Amén? ¿Puede decir amén? Yo lo animo a creer en este tiempo, por aquellas cosas que todavía usted no ha podido ver, pero que el Señor va a hacer en su vida. Quizás el clamor en este tiempo sea por usted mismo. Quizás en este tiempo usted esté clamando por alguna otra persona. Quizás esté clamando por un trabajo para un ser querido. Quizás está clamando por un trabajo para usted. Quizás está clamando por la sanidad física en su vida o en la vida de otros. Quizás por una restauración económica. Quizás en este tiempo está orando, intercediendo por la liberación de alguna persona, de alguna fortaleza, de alguna atadura o de alguna adicción. No deje de hacerlo, siga clamando en el nombre del Señor. Quizá su clamor sea por una casa, por el idóneo, por la idónea. Quizá su clamor en este tiempo sea por un juicio por cobrar. Ore, pídale al Señor que obre en este tiempo. Ahora, no espere ver, pida desde ya, antes de ver el obrar de Dios. No es por vista, dice la palabra, sino por fe. Yo lo animo en esta hora, créale a Dios. Mire a alguno ahí en su casa y dígale: cree en Dios, confía en Dios, deposita. No es por vista, es por fe. Deposite su fe en Él. Él tiene poder para hacer cosas maravillosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y no es un discurso para animarlo en esta hora. Lo dice la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así la Escritura: Dios ha preparado para los que le aman, es decir, para aquellos que creen en Él, aquellos que depositan su fe en Él, aquellos que no andan por vista, sino que lo aman y confían en Él, cosas que nadie ha visto, ni oído, y ni siquiera han pensado. Eso es lo que Dios tiene preparado para su vida en este tiempo. Deposite su fe como lo hizo el centurión. Amén. En segundo lugar, una fe que trasciende es aquella depositada solamente en Jesús, completamente en Jesús. Este hombre que, como dijimos antes, era gentil, no porque fuera amable, sino porque era extranjero, no conocía la ley judía, no era un judío practicante, incluso podríamos decir que desconocía de las profecías que anticipaban la venida de Jesucristo. Pero él reconoció su fe en Dios, que Jesús era el único que podía ayudarlo. Fue lo que permitió que este hombre pudiera deshacerse de su orgullo y se acercara a Jesús. El centurión se acercó al único que lo podía ayudar, completamente confiado en su grandeza y en su bondad. Debido a su posición en el ejército, este hombre seguramente había recibido reportes acerca de quién era Jesús, qué es lo que Jesús hacía, en dónde andaba, cuáles eran sus milagros, y podemos asumir con confianza que estos reportes fueron los que influenciaron su fe, ¿sí? Porque él dice que cuando entró Jesús, oyó entrar a Jesús. Ella sabía quién era, había escuchado reportes de cómo Jesús había sanado a otros en otro momento. Así que el primer paso para desarrollar una fe genuina es deshacernos de nuestro orgullo. Y al igual que el centurión, confiar en la palabra de Dios y en que tenemos un Dios que es bueno, que su bondad es para siempre, su misericordia se renuevan cada día sobre nuestras vidas. Decirle a alguien ahí en esta tarde:
confía en la palabra de Dios, pero confía también en su bondad. Este oficial no dudó en depositar toda su confianza en él. No fue una confianza a medias, no fue una confianza tímida, no fue una confianza solapada, todo lo contrario. Aún con su investidura de centurión, dejó a un lado el orgullo, dejó a un lado las diferencias raciales, las posiciones políticas y culturales, para confesar públicamente que Jesús era la única salida para la sanidad de su siervo. Se lo hizo saber primero a los judíos, a estos ancianos, que los tenían en gran estima porque él había construido aquella sinagoga, aquel templo para ellos, y lo había pagado de su propio dinero. Y lo hizo saber también a sus amigos romanos, aquellos que estaban en su casa en ese momento. Le dijo: aquel que puede sanar a este siervo, a mi siervo es Jesús, vayan y búsquenlo. Y lo hizo saber, ¿saben a quién más? A usted y a mí, ¿sí? Porque esta historia queda registrada en Lucas y en Mateo con matices diferentes, pero esta impresionante historia de fe queda registrada por el Espíritu Santo, para que no nos quede duda que una fe que trasciende es aquella que se deposita exclusivamente en Jesús. ¿Cómo está tu fe en este tiempo? ¿Es una fe a medias? ¿Es una fe tímida? ¿Es una fe solapada? ¿O es una fe robusta que se comparte a toda persona? Como lo hizo él, lo compartió con los judíos, lo compartió con los romanos, pero también llegó a nuestros días también. Es una fe robusta que se comparte en todo lugar, venciendo temores, burlas, prejuicios. Este tiempo es un tiempo para depositar nuestra fe completamente en Jesús. En tercer lugar y último lugar, una fe que trasciende es aquella que maravilla a Dios, es esa fe que asombra a Dios. Así como el obrar de Dios siempre nos sorprende y veíamos la semana pasada el poder de Dios nos deja boquiabiertos, la fe genuina y real sorprende también a nuestro Padre Celestial, sorprende a nuestro Dios, sorprendió a Jesús en esta oportunidad. Esa fe que demostró este hombre fue superior a cualquier otra que Jesús había visto en toda Israel. Esa fe que demostró este hombre fue superior a cualquiera en el pueblo escogido de Dios. Cuna de profetas, de sacerdotes y de maestros de la ley, Jesús no la encontró en ningún lugar, pero sí la encontró en este centurión. Una fe que tuvo ciertas características y en esta hora lo vamos a ver. En primer lugar, una fe con una actitud humilde. El centurión no se presentó delante del Señor orgulloso, sino todo lo contrario, de una manera humilde. Directamente él no quiso ir, se sintió indigno de poder estar delante de Jesús y envió a sus emisarios. La pregunta en esta tarde es cómo nos presentamos nosotros delante de Jesús, más allá que sabemos que podemos entrar confiadamente al trono celestial. Muchas veces algunos tomamos la actitud de una fe exigente, demandante, como si Dios tuviera la obligación de responder inmediatamente a nuestro pedido. Esto pareciera no ser fe, sino arrogancia de nuestra parte. Este hombre se sintió indigno de estar delante de la presencia de Dios. Hubo humildad en su corazón. En segundo lugar, el centurión tuvo una genuina convicción de pecado. Al reconocer que él no era merecedor, ni siquiera no de verlo a Jesús, sino merecedor de que él entrara a su hogar. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es ¿cómo nos presentamos confiadamente delante de su trono? ¿Es nuestra fe en Él real? Y en esa fe real hay reconocimiento genuino de su persona, de su santidad. ¿Hay una verdadera confesión y arrepentimiento de nuestros pecados? La palabra es clara. Dice que al corazón contrito, al corazón quebrado y humillado, un acercamiento de ese tipo, nunca el Señor lo va a despreciar. Es el corazón que Él quiere escuchar, el corazón arrepentido, el corazón que viene delante de Él en confesión y en genuino arrepentimiento. En tercer lugar, el centurión entendió el poder de la autoridad delegada. Jesús no se sorprendió solamente de que siendo romano creyera,
porque otros no judíos habían creído, samaritanos habían creído, incluso habían sido sanados por él. Jesús no se sorprendió solamente de que hubiera construido una sinagoga, incluso que lo haya costeado de su propio bolsillo, que lo haya sacado de su propia billetera, aunque esto sí fascinaba a los judíos en aquel entonces. Jesús se sorprendió y se maravilló de otra cosa, que siendo un extranjero la tenía re clara. La tenía clara, como dicen los jóvenes. Su fe lo pudiera entender tan bien, que fuera un adelantado en ese momento, que pudo darse cuenta y explicar tan claramente lo que significaba esa autoridad delegada de parte de Dios, esa fe. Y él usó como ejemplo su propio trabajo. Ese trabajo como centurión, de que si yo doy una orden, la persona que tengo a mi cargo va, y si le digo que venga, viene, y si tengo algún superior que me envía a algún lado, yo voy en nombre de esa persona. Que lo importante, él lo tenía bien claro, lo importante no es el mensajero, lo importante no es solamente el mensaje, sino el emisario. Lo importante no es el mensajero, sino lo importante es el emisor y el mensaje que éste comparte. Que el poder de la sanidad de su siervo estaba en las palabras de Jesús y que su poder actuaría a través de que cualquiera que transmitiera ese mensaje. Este extranjero en Israel pudo entender con profunda y sencilla rapidez lo que Jesús le costaría hacer comprender a sus discípulos más adelante. Que cuando él ya no estuviese, sus discípulos y hoy nosotros, con la autoridad delegada en su nombre, llevaríamos adelante los propósitos del Padre. Cada vez que oramos, usted y yo, en el nombre de Jesús, estamos declarando que con la autoridad, que con el permiso y con el acuerdo de Jesús, oramos, intercedemos y clamamos por otros. ¿Quedó claro? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es la autoridad delegada de nuestro Señor Jesús, que Él nos está autorizando, nos está permitiendo que vamos en nombre de Él a declarar, a orar, a interceder por alguna persona. Preguntémonos en esta tarde si estamos obrando, pidiendo de acuerdo a lo que Jesús quisiera. Porque a veces podemos decir en el nombre de Jesús tal cosa. Ahora, ¿Jesús está de acuerdo que oremos, que pidamos de esa manera? Para eso debemos conocer la palabra, para eso debemos conocerlo a Jesús en intimidad. Quizá alguien en esta tarde pudiera preguntarse, ¿tendré algún prejuicio? ¿Habrá quedado algún prejuicio en mi vida? Y la pregunta sería, ¿recibimos de la misma manera cuando alguien ora por nosotros? Si es el pastor, si es un líder, lo tomamos de una manera, si es otro hermano, de otra. Quizás cuando nos toca orar por otros, preferimos que ore otro, un líder o alguien, nos sentimos que no tenemos esa autoridad, esa confianza para poder orar por los demás. Este hombre había entendido que el poder de Dios no está en la persona, sino en el principio espiritual que Jesús comparte con sus discípulos. Acompáñeme para finalizar en esta tarde, escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser muy claro con esto de la autoridad delegada, con esto de tener fe y confianza que en el nombre de Él podemos hacer las obras que Él hizo. Les digo la verdad, y eso nos dice en esta tarde a nosotros también. Se lo decía a sus discípulos, pero hoy tómalo para tu vida también. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Usted tiene fe, tiene confianza que lo que Dios hizo, que como Dios oró, obró sanidad en la vida de otros, trajo libertad en el nombre del Padre. Usted en el nombre de Jesucristo puede orar por la vida de otros y pueden ser libres de ataduras. Créalo en el nombre del Señor. Dice, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Y escuche bien, autoridad delegada de parte de Dios. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, con mi acuerdo, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Esto dice el Señor Jesús. Cada vez que oremos, cada vez que intercedemos por alguien, cada vez que pidamos liberación por alguien, si lo hacemos en el nombre de Jesús y Él está de acuerdo, Él nos acompaña y lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Él. Yo quiero orar en esta tarde, permítame orar para que esto sea una realidad en su vida también, que usted y yo podamos tener esa fe en nuestro Señor Jesús, que no sea por vista,
que sea una confianza completa en el Señor, que esa fe que ponemos en Jesús sea solamente en Jesús y no en otras cosas, que nuestra confianza sea absolutamente en Él. Y en tercer lugar, que esa fe nos permita llevar adelante los propósitos del Padre, a través de esa autoridad delegada que Él ya nos dio en el nombre de Jesús. Se anima a orar en esta hora y pedir esa fe, que usted sea renovado en fe, que su familia sea renovada en fe, que de ahora en más, cada vez que ore, interceda por alguien, sepa que Dios le ha dado esa autoridad para poder orar por otros, para salvación, para sanidad, para restauración, para liberación. El Señor lo puede hacer a través de su vida también. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Padre Celestial, no queremos andar por vista, sino por fe, confiados absolutamente, Señor, en que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, tú eres el que está con nosotros todos los días acompañándonos. Señor, queremos creerte en cualquier circunstancia, Señor, y en cualquier necesidad. Sabemos que hay cosas que todavía no tenemos, todavía no hemos visto, Señor, pero creemos que tú tienes el poder para hacerlo. Papá, en esta hora queremos entender, Señor, cabalmente esto de la autoridad delegada que tú nos has dado, Señor, poder y autoridad para poder estar orando por la vida de otros, orar unos por otros, Señor, que no solamente debemos esperar que otros líderes, que otras personas oren, que no hay más poder, sino el poder está en ti, y que el mensaje de tu palabra tiene el poder de traer sanidad, libertad, Señor, restauración y salvación para aquellos que no te conocen. Señor, que esto sea una realidad en este tiempo, en nuestras vidas también. Te agradecemos por este tiempo precioso que hemos estado delante de tu palabra. Señor, te amamos, renová nuestra fe, queremos crecer, como decían los discípulos, aumentanos la fe en este tiempo. Te amamos, Señor, queremos ejercitar esta fe en este tiempo también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Y acordate, este domingo a las 11 de la mañana seguimos, va a seguir la transmisión desde el templo, así que te esperamos también en el templo para que podamos todos juntos alabar, reconocer el nombre de nuestro Dios y escuchar palabra de Dios. El Señor te bendiga. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Iglesia Jesús es el Camino. Te invitamos todos los domingos de agosto a nuestros encuentros presenciales de celebración. Por la mañana, nuestro primer encuentro será a las 9:30 horas. Seguimos a las 11 horas. Y por la tarde, 18:30 horas y 20 horas. Recordá que seguimos transmitiendo en vivo nuestros encuentros de las 11 de la mañana por nuestra página de Facebook. No te pierdas nuestros encuentros de oración todos los miércoles a las 19 horas, en vivo por nuestra página de Facebook. Y te esperamos, a partir del mes de agosto, a nuestros encuentros presenciales de oración. No te olvides que al término del encuentro, seguimos con los grupos de oración por videollamada de WhatsApp. ¡Atención, chicos! Si tenés entre 4 y 11 años, vamos a despedir las vacaciones de invierno con todo. El sábado 31 de julio es el último Zoom Clubero. No te lo podés perder. Va a haber canciones, historias, juegos, manualidades y mucho más. Recordá, este sábado 31 de julio a las 10:30, conectate al último Zoom Clubero, porque en agosto se vienen las burbujas cluberas presenciales. No te las podés perder. Si sos un adolescente o joven y tenés entre 12 y 30 años, este sábado 31 de julio no vamos a tener nuestra transmisión en vivo, porque vamos a participar de la transmisión por YouTube del quinto sábado de Jeva Zona Sur. El tema será Caminando en sus sandalias. ¡No te lo pierdas! No te olvides de compartir en este instante esta reunión para que llegue a más personas y sea de mucha bendición para ellos. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @Iglesia GEC, en Facebook Iglesia Jesús es el Camino y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos Comunidad GEC. No te pierdas de esta experiencia online.